9 de la mañana, continuamos en Arriba Gente, ya lo decíamos al comienzo del programa, se realizó el cambio de presidencia del Mercosur, ahora es nuestro país quien asume este rol. Vamos a analizar este encuentro, el discurso del presidente Yamardu Orsi, pero también de los otros mandatarios o autoridades de gobierno allí presentes. Vamos con Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales. ¿Cómo le va? Bien. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Buen muy día. Un gusto recibirlo. ¿Cómo vio el discurso del presidente y de nuestro canciller? Bueno, me parece que lo esperable, algo más preciso del canciller, porque envió algunos mensajes, por ejemplo, esta posibilidad de que Venezuela regrese al Mercosur, que sería no respetar el protocolo de Ushuaia. Bueno, también lo menciona Orsi, pero el canciller es más claro en decir: respetamos el protocolo de Ushuaia, está plenamente vigente y el mensaje es: Venezuela no va a volver. Había algunas dudas al respecto. Sí, en la porque previa. la solicitud, digamos, de Brasil estaba en que Venezuela pueda regresar, independientemente de que no se dio una recuperación democrática, evidentemente. Más allá del horror que está pasando en Venezuela por los terremotos, hay que no confundir. También envía algún mensaje que se sabía ya, que era, bueno, esta nueva etapa que empieza el Mercosur por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es obviamente lo central de la cumbre de ayer, claro, en el sentido de que, bueno, por supuesto que es un hito relevante, es un hito histórico, lo decía también Orsi, y abre una nueva etapa. Y ahí hay mucho para hacer y hay muchas cosas que pueden transformarse en el Mercosur a partir del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y ese festejo también de, bueno, las negociaciones que están en curso y algunas que pueden tener... que pueden llegar a buen puerto próximamente, como es el caso de Canadá, Emiratos Árabes, y el festejo de una apertura de negociación con Japón, más o menos va por ahí. Pero el canciller Lubetkin menciona un diálogo Mercosur-China, es volver a poner arriba de la mesa a China, que a este gobierno le ha costado un poco hablar expresamente de China. Lo hizo el canciller, pero llamativamente no lo hizo Orsi. Entonces, en el debe del discurso de Orsi, que se repite, porque no es el primero en una cumbre de Mercosur, que no nombra a China, que llama la atención cuando es tu principal mercado. ¿Le parece importante que el presidente reforzara lo dicho por el canciller? Por supuesto, me parece muy importante. Debió hablar del diálogo Mercosur-China Orsi, debió hablar de China y no lo hizo. Incluso Brasil, que no lo suele hacer, habla de China. Cuando menciona a Japón, menciona que próximamente se seguirá el mismo paso con China. Pero nosotros, que tenemos la presidencia pro tempore por estos próximos 6 meses, no tomamos el guante de lo que más nos importa, que es obviamente esa negociación con China. Y después está, bueno, los énfasis distintos que se dieron en algunas decisiones que toma Uruguay, que es, por ejemplo, no hablar de la flexibilización. Pero sí lo había hecho mucho el presidente de la calle Pou. Claro, que siempre estaba clarísimo de que necesitábamos eso. Lubetkin lo que hace, utiliza otro término, dice diferentes velocidades, que es lo mismo pero con otra expresión. Si tú te fijas, el discurso de Argentina es en su canciller vía doble, porque sustituyó a Milei, que lamentablemente no participó de la cumbre, y lo que ya afecta un poco los resultados, por supuesto. El canciller argentino dice claramente flexibilización, y habla del CPTPP, y habla de los pasos que quiere dar Argentina. Entonces, son diferentes estrategias que siguen los socios en un Mercosur que está en un momento complejo de analizar, porque por un lado hay algunos que dicen que ahora sí el Mercosur, bueno, es una Ferrari porque estamos con el acuerdo Mercosur y Europea, y otros siguen planteando, ojo, que los problemas del Mercosur siguen estando allí. Claro, y está teñido, además, no sé si es una pregunta que te hago, Ignacio, por cuestiones internas, en particular por procesos electorales que pueden llegar a incidir en el bloque como es el de Brasil. Sí, claro, porque no es lo mismo Lula que Bolsonaro. Definitivamente no. Y aparte Lula, llamativamente, ayer ocupó gran parte de su discurso en una especie de campaña electoral, ¿Explicó por qué quiere ser presidente? ¿Por qué necesariamente él dice tiene que ser... Es llamativo que utilice ese espacio para eso, pero sí lo hizo. Eso demuestra la importancia que le está otorgando Lula a su continuidad política. Y bueno, y lo expectante es que están los otros. O sea, Orsi está esperando a ver qué pasa allí. Paraguay se maneja bien con los dos escenarios, es un poquito más flexible en ese sentido. Y Argentina, por supuesto que no. Para Argentina la diferencia entre que continúe Lula o esté Bolsonaro es totalmente diferente. Claro. Y para el bloque también es distinto, porque yo creo que esto de la flexibilización, o esto del CPTPP, o esto en el caso de Argentina también de Estados Unidos, que recuerdan que Argentina está muy volcado a una relación bilateral con Estados Unidos, va a ser bien distinto si es de Lula o si es de Bolsonaro. Yo creo que Lula en algún momento va a reaccionar. Ya reaccionó con Argentina, ya se quejó de los pasos que ha seguido Argentina con Estados Unidos y también reclamó por el CPTPP.
hasta ahora, como somos más chicos, no ha reclamado en contra de los pasos dados por Uruguay. Ignacio, dentro de 6 meses, cuando tenga que pasar raya y Orsi entregar la presidencia pro tempore, ¿qué define una buena presidencia? ¿Qué objetivos debería sí o sí llegar y cumplir Orsi en esta presidencia pro tempore del Mercosur? Bueno, Orsi va a intentar avanzar en todo lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde allí hay que dar continuidad a algunas discusiones que el bloque ya tiene en curso. Digamos, las presidencias pro tempore no son definitivas, no es que vos las podés evaluar, o sea, continuás algo que ya viene, porque las negociaciones con Canadá vienen de antes, con Emiratos Árabes también, la apertura de la negociación con Japón es liderada por Brasil, no por vos. Entonces vos lo que tenés que hacer es dar continuidad. Podés poner algunos énfasis que pueden ser, bueno, acelerar algunas reuniones, que algo se nombró ayer, vinculado a la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, también con el EFTA, que son los otros países europeos que no forman parte de la Unión Europea. Y me parece que el sello estaba en el diálogo Mercosur-China. Yo creo que si vos lográs generar una reunión con China entre el Mercosur y empezás a intentar avanzar hacia un acuerdo marco Mercosur-China que después te permita colarte vos a diferentes velocidades, eso sería un éxito de la presidencia de Uruguay. Pero ¿Y claro, entiende que es la oportunidad de esta? Y sí, porque ya vimos que el mundo cambió mucho, entonces que puertas que antes estaban cerradas ahora se pueden abrir. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es un claro ejemplo de eso. ¿Por qué se cerró? Y se cerró por Trump, se cerró por las guerras, se cerró porque Europa necesitaba dar una señal en ese sentido. No se cerró porque quisimos nosotros. Sí, bueno, claro, hay algo de liderazgo de Brasil, por supuesto que sí. ¿Pero por qué se cerró? Y porque la Unión Europea decidió cerrarlo y decidió ponerlo en vigencia de forma provisional. Por eso. Entonces, el contexto internacional y la política comercial de Trump están llevando a que ocurran cosas que antes eran imposibles. Pensar que el CPTPP iba a decirle a Uruguay, quiero iniciar negociaciones contigo, era impensable. El cambio de contexto, el cambio de gobierno en Japón favoreció. Por supuesto que nosotros hicimos los deberes, ¿no? Que hay que hacer para seguir mostrando el interés, pero con China, y mucho más en una China que está en una situación muy incómoda con América Latina, porque vos fíjate el panorama de los presidentes de América Latina, cómo está cambiando todo muy favorable a la política de Trump, ¿no? Claro. O sea, Trump está teniendo mucha suerte en la región en cuanto a aliados que va sumando. Entonces, aliados que les va a exigir también una contención de la presencia de China, como ya le está diciendo Argentina. Entonces, si vos le abrís la puerta a China, bueno, creo que sería una oportunidad para que Uruguay pueda tener, bueno, esa ventaja de decir, bueno, en algún momento avanzar bilateralmente. ¿Y por qué menciono siempre a China? Porque es de especial importancia en el impacto económico comercial de Uruguay. O sea, vos tenés Unión Europea, ok, ahora estás viendo el Transpacífico, hay que ver cuánto tiempo lleva eso y si no surgen ningunos problemas en el medio. Y después no tenés nada más, porque después lo que tenés es depender de que le creas que el Mercosur está en condiciones de forma conjunta en avanzar rápido en acuerdos de importancia con Asia-Pacífico. Yo creo que no. La vicecanciller insiste mucho en ese punto. La vicecanciller insiste en la importancia de Asia-Pacífico. No sé si insiste o si está segura de que con el Mercosur vas a avanzar rápido con Asia-Pacífico. A priori, no creo que piense eso. ¿Le parece más rápido, que se podría avanzar más rápido con China? Me parece que Uruguay tiene que hacer lo que hizo ayer, aplaudir el acuerdo Mercosur Europea, el EFTA, aplaudir Canadá, aplaudir Emiratos Árabes, aplaudir el lanzamiento de negociaciones con Japón, aplaudir todo. En el Mercosur, sí, aplaudo todo lo que sea apertura, porque si no sería incongruente. Si estás reclamando más modernización, más apertura al mundo, como dijo Orsi en su discurso, tenés que aplaudir todo eso. Ahora, no creas 100% en que eso va a pasar a los tiempos que necesita Uruguay. Entonces, en paralelo, seguir luchando por tu estrategia bilateral. En paralelo, avanzar rápido con el acuerdo transpacífico. En paralelo, intentar avanzar con China. En paralelo, subite a la propuesta de Argentina de flexibilización. Eso tenés que hacer, porque si vos confiás en que Lula o Brasil, que siguen siendo países muy proteccionistas, tanto Brasil como incluso la Argentina de Milei sigue siendo proteccionista. Porque una cosa es lo que piensa Milei o lo que piensa su canciller y otra cosa es lo que piensan la estructura productiva argentina. Sigue teniendo una lógica muy proteccionista. Entonces, yo creo que sería un error creer en que ahora sí nos vamos a abrir hacia Pacífico juntos. Creo que vos tenés que tener siempre el plan B. ¿Y el plan B cuál es? La bilateralización. Más allá de lo comercial, y mientras no hay acuerdos, justamente, por ejemplo, el famoso tema de las asimetrías, que eso también te quiero preguntar, porque hubo un posicionamiento bien duro del presidente paraguayo. Muy crítico de el Peña, discurso, tremendamente crítico. ¿Es posible que se empiecen a limar, esto es histórico, ¿no? Pero estas famosas asimetrías con los más chicos y los más grandes dentro del Mercosur? Es difícil, pero bueno, Brasil se muestra
A ver, la asimetría Peña la trató específicamente con el reparto de cuotas, sí. ¿no? No hay acuerdo técnico y tampoco hay acuerdo político. Paraguay no se quiere bajar de lo que exige ahora, que es distinto a lo que exigía antes. Tiene sí, todo cuotas y además, disculpame, con el sobrecosto que tiene, por ejemplo, en materia logística. Exacto, lo planteó desde ese punto de vista, lo planteó también como país pequeño, reclamó también el FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur, que Brasil en ese momento dudó de renovarlo, el FOSEM 2, y de poner más fondos. Ahora está confirmando que sí lo haría. Dio algunas señales de que sí. Dio algunas señales positivas de que sí, no sé si es algo electoral, pero por lo menos lo dijo y lo aplaudió también Uruguay. Eso creo que es relevante. Mercosur progresivamente va asumiendo las asimetrías. Siempre le ha costado, porque siempre terminó priorizándose, en el caso de Argentina y fundamentalmente de Brasil, sus problemas internos. Para vos poder ayudar a tu vecino, tenés que tener la casa en orden. Y pasan los años y no es tan fácil tener la casa en orden en otros vecinos, ¿no? Porque las problemáticas que tienen con sus mercados y con sus problemas sociales son muchas. Entonces no es tan fácil decir, che, voy a ayudar a Uruguay con fondos cuando yo tengo niveles de pobreza superiores. O cuando yo tengo, ¿no?, conflictos sociales de una dimensión superior a los tuyos. Eso siempre fue complicado a la hora de discutir las asimetrías. Pero bueno, Paraguay lo planteó algo muy pragmático, que es decir, che, firmamos el acuerdo Mercosur y Europea y tú ahora con las cuotas me querés jorobar, dice Peña. Y lo que te dice el resto es, bueno, pero estamos negociando en base a antecedentes de exportación. Tú antes no exportabas tanto de carne. Y en base a eso se negocian las cuotas. Y ahora te dice Paraguay, no, pero yo ahora sí tengo capacidad de exportar más. Es todo legítimo. Pero bueno, en algún momento van a tener que bajar todos. Porque si no, ¿cómo se resuelve el problema? Eso. Claro. Y bueno, y si no se resuelve en un mes y medio, el 2027 vuelve a ser la ley de la selva de vuelta. Primero llegado, primero servido. Entonces ahí, a ver, a Uruguay no le fue tan mal este año en el porcentaje de cuotas que se distribuyeron. Porque es verdad que perdimos un poco en miel, ganamos en arroz, no nos fue tan mal en carne. Pero no sabes cómo va a ser esto en 2027. Siempre lo mejor es que haya garantías, que haya certezas, digamos, jurídicas de que vos tenés tantos miles de toneladas en cada de estos productos y los vas cubriendo, que son para vos, ¿Y eso de qué no depende? competir. ¿Alguien tiene que ceder? Yo creo que tienen que ceder los cuatro. Me parece que la única solución es que Brasil baje un poco, Argentina baje un poco, Uruguay baje un poco y Paraguay suba lo que tenía antes, pero que sea un poco menos de lo que pide hoy. ¿Y están dadas las condiciones para eso? Y hasta ahora te dicen que no. Y la verdad que lo que plantea Peña ayer en el discurso es, no me pienso mover, ¿eh? Claro. Lo dijo, ¿no? O sea, el discurso de Peña me parece que fue muy bueno, pero fue muy crítico. En un Mercosur que supuestamente está pletórico por el acuerdo Mercosur y Europea, tremendamente crítico, porque es verdad que nos jugamos mucho con las cuotas porque son los productos más sensibles de exportación de la región de la Unión Europea. Incluso le echó en cara a Lula no haber estado en la firma Sí, porque ahí Lula cometió un error casi infantil, ¿no? Sí. Como un presidente que lideró esa negociación, que lideró ese acuerdo, no estuvo en la firma porque no le tocó el cierre de la es insólito. Ignacio, más allá de lo comercial, el presidente de la República también en su discurso apelaba a la integración interna y incluso también a lo social. Le decía, ¿por qué no pensar en integración, por ejemplo, en materia de salud en la frontera, de educación en ciudades fronterizas? ¿Crees que el Mercosur está en condiciones de dar ese paso que dijo el presidente de la República en su discurso? El Mercosur ya de por sí es un espacio donde la cooperación entre los estados desde este punto de vista funciona. Y está bien, no me parece mal. Lo que pasa es que allí se da la discusión de qué perfil querés del Mercosur. Si vos te fijás, Argentina, ¿qué dice? Volvamos a los orígenes. Queremos un Mercosur económico y comercial. ¿Qué te dice Orsi o qué suele ocurrir siempre con la visión más de los gobiernos de izquierda? Quieren un Mercosur más político, más de cooperación. Por eso Orsi ayer sí dice algo que no quiero que pase desapercibido. En algún momento, de forma muy sutil, dice que apoya la ampliación del Mercosur. Lo dice en su discurso. Algo que yo estoy totalmente en contra, ¿no? Porque la ampliación del Mercosur, cuando el Mercosur todavía no logra funcionar bien, Es poner más jugadores. es poner más jugadores a que tengan un voto en una mesa que amplía las discusiones y además con los vaivenes políticos que ya sabemos que tiene la región. ¿Y qué otros países podrían ingresar? Bueno, ¿Bolivia? además del planteo del regreso de Venezuela, donde allí Uruguay parece plantarse, no están dadas las condiciones, Argentina igual no lo hubiera aceptado, se habla de Colombia y de Panamá. Además de que ya, recordad, tuviste a Bolivia, ¿no? Claro. Que Bolivia ya está
como miembro pleno, está en proceso de incorporación de las normas que tiene un periodo de tiempo. Un error, porque esta es una familia que tiene muchos problemas y para solucionarlos se la seguís ampliando. O sea, vamos a sentarnos a resolver los problemas, vamos a ver los énfasis. ¿Qué Mercosur querés? Yo no estoy en contra, Alfredo, de que el Mercosur no sea un instrumento de cooperación a nivel de los estados para resolver problemas de frontera, los problemas de educación, los problemas de seguridad. Está perfecto. Ahora, si seguís creciendo ahí y no resolvés las medidas no arancelarias para exportar e importar, si no resolvés cómo hacemos para negociar de forma con el resto del mundo, si no resolvés lo económico y lo comercial, si no resolvés si querés ser o no una unión aduanera o un mercado común, porque de vuelta, esto es muy complejo. Si vos lees los tratados del Mercosur, te dicen que sos la Unión Europea. O sea, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay deberían ser Salto y Paysandú. Debería circular. Imagínate la oportunidad de negocios que se abrirían. Bueno, eso no lo sos y no lo vas a hacer porque no hay ningún interés de hacerlo. Entonces, en algún punto el Mercosur, además de esta agenda social, esta agenda de cooperación, que no está mal, debería decir, che, ¿y cómo resuelvo lo económico comercial que sigue funcionando mal? Y ahí está el planteo de Argentina, que para mí Uruguay debería acompañar. No termina de acompañarlo porque me parece que esa afinidad política le cuesta a Uruguay decir, che, quizás con Milei tengo algunas diferencias, pero ¿sabés que esto que estás planteando del Mercosur está perfecto? Porque todo lo que ha planteado Milei sobre el Mercosur para Uruguay es perfecto, pero no lo terminamos de asumir porque nos gusta tener otra posición en el bloque. Ignacio, antes de despedirte, ¿cómo puede impactar en el Uruguay con un gobierno del Frente Amplio si Lula pierde? Bueno, yo imagino que Orsi se adaptará a lo que venga. Y ha tenido, por lo menos, Orsi es Han habido un montón de señales políticas y diplomáticas con Brasil. Por supuesto que sí. Ha ido cambiando también, porque nunca generó un problema con Milei, por lo menos, eso está bien. Dio algunas señales con Estados Unidos, vaya si las dio, ¿no? El portaaviones. Sí, sí. Y está buscando, o sea, para mí el problema no es Orsi, para mí el problema son sus ministros y es la base del Frente Amplio de cómo reacciona con un Bolsonaro. ¿Está? Orsi... ¿Usted entiende que crees que dentro del Frente Amplio le van a exigir un Castillo, por ejemplo? Y bueno, un partido comunista. Castillo, la verdad que como ministro llama mucho la atención la cantidad de contradicciones que está teniendo con el presidente de la República. Por lo general un ministro no debería opinar en contra del presidente de la República. ¿Todo eso impacta en la política exterior? Sí, impacta porque la presión de algunos ministros y su afinidad con, obviamente, con Lula no va a ser igual que con Bolsonaro y con la política de Bolsonaro. Entonces va a haber que ser muy pragmáticos en adaptarse a la nueva realidad, que no es una nueva realidad solo en Brasil, es una realidad en todo el continente. Entonces, lo que uno espera es que sí, que desde Orsi, pero para abajo, exista esa flexibilidad de poder adaptarse a los nuevos cambios políticos que parecen venir en toda la región. Bien. Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, gracias como siempre por la visita. Con todo gusto, un placer.